Primera de hoy, y lo hacemos poniéndonos a tono con el feriado nacional del 2 de abril, recordando la gesta argentina sobre las Islas Malvinas. Vamos a escuchar una entrevista de Nicolás Kazantsev, que es un corresponsal testigo directo de la guerra. Él reveló cómo se censuró gran parte del material del frente y denunció además un intento posterior de silenciar una de las gestas más profundas de la historia argentina. Lo que hay que hacer es contar la verdad completa, es lo que afirmó este periodista, que fue el único corresponsal de la televisión argentina que cubrió la guerra de Malvinas desde las islas. Volvió a poner en primer plano, de cara a este 2 de abril, una historia que durante años intentó ocultar. Entre el 90 y el 95% de nuestro material no solo no fue mostrado, dijo Nicolás Kazantsev, sino que fue destruido por la censura militar. Denunció esto dejando en evidencia que gran parte de lo vivido por los soldados argentinos nunca llegó a su propio pueblo. Vamos a escuchar una entrevista donde él cuenta con detalle cómo fue su tarea de cubrir desde las Islas Malvinas la gesta que allí se desarrollaba y en conmemoración con este 2 de abril, ¿no? Para ponernos a tono también y para mantener la memoria activa, sobre todo, porque por ahí uno tiende a olvidar cómo fueron las cosas, o las nuevas generaciones también, los chicos por ahí no tienen mucha idea de qué se trató la guerra de Malvinas, así que me parece un buen ejercicio de memoria traerlo a colación, por eso les traemos a ustedes esta entrevista. Es Nicolás Kazantsev, corresponsal directo y testigo directo desde las islas de lo que fue la guerra de Malvinas. Lo vamos a escuchar y después vamos a seguir también, por supuesto, acompañándolos con más de primera hasta las 9 de la mañana. Nicolás Kazantsev, muchos lo sabemos, pero también hay público muy joven que puede no tener esta información, fue el único corresponsal de la televisión argentina en Malvinas durante la guerra. Es mucho más que eso, es un periodista dedicado, ha dedicado su vida a la causa Malvinas. Hoy está al frente de la Dirección Gesta de Malvinas del Senado, fue nombrado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La verdad que es una persona que fue la voz de los combates a través de la televisión, que la televisión en ese momento era verdaderamente la magia de la comunicación. La potencia de la comunicación era, sí, la radio, pero la televisión en 1982 debutaba en los hogares argentinos prácticamente. Se había iniciado ese proceso en el que las familias de la clase media empezábamos todos a tener nuestros primeros televisores. Por lo tanto, la guerra de Malvinas fue una guerra también, además, informada por TV. Y la persona que está aquí sentada con nosotros es la persona que hacía las crónicas de esos combates. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Creo que más o menos era así, como lo presenté. Sí. Como lo presenté. Desafortunadamente, cuando vuelvo con mi camarógrafo, porque no teníamos retorno de lo que se emitía en el continente, obviamente claro, la tecnología no daba, sí. Para nuestro gran desmayo de mi camarógrafo Alfredo Lamela y mío, nos enteramos por testimonios de nuestros compañeros de ATC que entre el 90 al 95% de nuestro material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura militar. Clara muestra de dos cosas. Primero, de que el material no era funcional a la propaganda del momento. Muy interesante. Y segundo, de la enorme imbecilidad de los servicios de inteligencia, porque no había ningún secreto militar en ese material. Claro. Era censurar por censurar. Ustedes estaban haciendo un trabajo de corresponsales de guerra, naturalmente, accediendo a la información que podían, como hace un corresponsal de guerra en el terreno, y enviaban el material, y claro, y después no tenían control sobre lo que se emitía. O sea, vimos muy poco de todo lo que ustedes hicieron. Ni control, ni información. Mi hijo rescató lo que salió al aire, que es lo único que se salvó, y son 4 horas y pico, en tanto que Clarín hizo una investigación hace unos años donde llegó a la conclusión de que faltan 100 horas de grabación nuestras. Impactante. Ayer estuvo acá con nosotros una de las enfermeras que estaba en Santa Cruz y contaba que no te dejaban, creo que contó que no te dejaban entrevistarlas a las mujeres que estaban en ese rol. Perdón, en Malvinas no hubo mujeres. Después habías querido entrevistarlas en territorio, o vos alguien, no recuerdo ahora cuál no recuerdo para nada eso, porque inclusive cuando yo vuelvo de Malvinas no paso por Santa Cruz. Claro. Bueno. Pero hablemos de Malvinas. Hablemos cuándo llegaste a Malvinas, cómo fue. Yo ni siquiera estaba en ATC. Me había ido por desavenencias con el productor. Estaba en Canal 11 con Víctor Sueiro, Lucho Avilés.
pero estaba sediento de viajes y no había viajes en Canal 11. Uno se hace adicto a los viajes. Y días antes, sin que yo sospechara nada, me convoca el productor: ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Y yo mordí el anzuelo, sí, acepté, y sin que yo sospechara nada me dice: venite el 2 de abril a grabar tu promo de reingreso al noticiero. Y el 2 de abril a la mañana me llama Víctor Sueiro, enfervorizado de que habíamos retomado las Malvinas, y yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque me lo había perdido. Estaba en pantuflas en mi casa. Voy al canal, le pregunto al productor, La Rosa: ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, fulano tiene asma. Digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, anda. Y ahí me di cuenta que por eso me había recontratado. Yo hablaba inglés, había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, y ahí de traje y corbata me fui con mi camarógrafo para Comodoro Rivadavia. ¿Qué edad tenías? Tenía 33. ¿Y cómo 33 era? años. Sí. ¿Cómo era estar ahí? Era muy intenso, era muy emocionante, era muy conmocionante, y era hasta surrealista, sobre todo al principio. Cuando uno llega ahí se tiene que pellizcar, dice: estoy soñando. La composición de primer grado inferior o de superior, las Malvinas son argentinas, era una realidad. Está flameando la bandera argentina, era hasta difícil de creérselo. Y además muy emocionante, ¿no? Ver llegar a los soldados con la imagen de la Virgen en las culatas de los fusiles, los jóvenes subtenientes que se arrodillaban y besaban el suelo. Muy emocionante. Muy emocionante. Y los combates propiamente dicho, Nicolás, llegaron a hacer cobertura de... ¿Hasta dónde llegaron? Uno siempre que está esta cosa del corresponsal, que el desafío es siempre ir un metro más adelante al día siguiente. ¿Hasta dónde? Yo tenía el problema de que me habían adosado un sensor del ejército que me hacía la vida imposible y que me prohibía todos los pasos. Porque hay que entender una cosa. Hay una diferencia entre corresponsal de guerra y periodista en zona hostil. Muchas veces se confunden las dos cosas. Según la Convención de Ginebra, corresponsal de guerra es el que acompaña el esfuerzo bélico de su país y por lo tanto está supeditado a los mandos militares de ese país. O sea, yo no podía desobedecer. Si a mí me decían no vayas a aquel lado, yo desobedecía, me mandaban de vuelta al continente. Por supuesto. Entonces estaba muy frenado. Y este hombre me hacía la vida imposible y yo necesitaba notas de acción, no podía solamente andar por el pueblo o por las trincheras. Y encontré la solución de ir a la base aérea, que era jurisdicción de Fuerza Aérea. El hombre de ejército no me acompañaba, y ahí tenía la acción porque la base aérea era bombardeada 3 y 4 veces por día, y yo me movía con bastante más libertad. Claro, ese era el lugar donde había... Era primera línea. Eso era primera. ¿Qué se sentía ese bombardeo? Porque estuviste ahí. Mirá, uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que por primera vez no está bajo las bombas o bajo las balas. Algunos se paralizan, inclusive militares de carrera, y otros les gusta. Sentís una adrenalina que te hace sentir intensamente vivo, y a mí siempre me gustó esa adrenalina que siempre acompaña las situaciones de riesgo. Claro, las situaciones extremas también en algunas personas generan algo. Sí, claro. Llega a convertirse en una adicción. Yo conocí periodistas extranjeros que se terminaba una guerra que cubrían y buscaban el mapa donde había otra, necesitaban seguir con esa droga. ¿Y a vos te pasó eso un poco cuando volviste? De alguna manera sí, ¿no? Quizás no con tanta intensidad, pero de alguna manera sí. Es muy enriquecedor también para un periodista cubrir situaciones extremas, porque se caen todas las caretas y uno ve lo mejor y lo peor del ser humano. En el caso de Malvinas, vos habías visto antes de los tiros a un tipo que parecía un león y se convertía en un pollito mojado, y veías un pollito mojado que sacaba pecho y se convertía en un halcón. Y eso es apasionante observarlo. Claro. ¿Y cuál fue la historia... La historia más inolvidable o la más conmovedora de todas las que te tocó hacer? ¿Alguna entrevista con alguien o el momento de la rendición? No sé, ¿por dónde? Son muchas las historias conmovedoras, pero lo que más te golpea es cuando se muere alguien con quien llegaste a trabar cierta relación, cierta amistad, que eso pasa muy rápido, bajo fuego, en peligro, y es lo más doloroso. Por ejemplo, una tarde estábamos
en la base aérea con un picadito con algunos soldados que tenían una pelota con los colores de Boca Juniors, y a la madrugada siguiente cuando yo llego lo encuentro tendido a uno de los soldados con la pelota esa al lado. Es lo que más te conmueve. O un piloto de Pucará que venía a la hostería donde estábamos parando a hablar con su novia por teléfono o a lavar su ropa y muere, y te conmueve mucho eso porque lo sentís como un hermano aunque lo conociste unos pocos días. Claro. Me da mucha curiosidad cómo era la factura técnica de ese material. O sea, ustedes grababan nosotros en Malvinas, en abril, ¿qué pasaba con eso? En abril, mientras no se cerró el bloqueo, nosotros habíamos ido con una cámara de cine de 16 milímetros y con una casetera Sony. Íbamos a Comodoro, porque no se podía transmitir por una cuestión técnica desde Malvinas, íbamos a Comodoro, desde Canal 9 de Comodoro transmitíamos. Cuando yo veo que se empieza a cerrar el bloqueo, decido no salir más, porque me iba a quedar afuera. Y entonces le entregábamos el material a los pilotos que burlaban el bloqueo y que eran nuestra única conexión con el continente. Lo que pasó además es que en abril entraban bandadas de periodistas, hacían sus notas y se volvían, nadie se quería quedar. Claro. Yo soy testigo de que el general Menéndez les ofrecía quedarse y no se quedaban. Ese es el motivo por el cual finalmente los que cubrimos toda la guerra desde el archipiélago fuimos Lamela y yo. ¿Algo cambió con los años de tu mirada de Malvinas, de la cobertura, de lo que se vivió ahí? Entendí mucho mejor el contexto histórico, porque para entender la historia no se puede en el momento que ocurre ni en los momentos subsiguientes. Hay que tomar distancia en el tiempo para entender. Entendí mucho mejor qué es lo que pasó. Claro. Fundamentalmente, y lo más importante, es que los generales y almirantes nunca fueron a la guerra. La guerra fue provocada por Inglaterra y sus aliados que buscaban, por razones geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas, instalar la base en Malvinas para desde allí controlar la proyección Antártida, el cruce interoceánico, el petróleo, etcétera. Y necesitaban un casus belli argentino, lo que se dice en lenguaje diplomático, una provocación. Le tiran el anzuelo a la Junta Militar, que no se destacaba ni por su inteligencia, ni por su cultura, ni por sus lecturas, muerden ese anzuelo y quieren hacer un toco y me voy. Y era una trampa. Cuando Galtieri se da cuenta de que vienen en serio, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Claro. Los colgaría porque la población aprobó, sin excepciones, plebiscitó en las calles y en la plaza la recuperación de Malvinas. Y no solo la población, digamos, la masa, los intelectuales, los políticos, no hubo un político que se opusiera en ese momento. Después, por supuesto, son volátiles los políticos, pero hasta Alfonsín, en ese momento, está documentado, dijo lo siguiente: es un hecho militar que cuenta con el respaldo de todos los argentinos, es una reivindicación histórica que tiene la unanimidad y el asentimiento de todo el pueblo. Está documentado. Después, por supuesto, se dio vuelta porque nosotros somos muy exitistas, lamentablemente, pero en ese momento Félix Luna aprobando la recuperación. Sábato, que poco tiempo después iba a ser presidente de la CONADEP, viajó especialmente a España para explicar en Europa la guerra de Malvinas. Y como dice la crónica de esa época, entre sollozos decía, entiéndanlo, esto no es la dictadura, este es el pueblo entero. Esta es la nación que se levanta en defensa de su dignidad y contra los resabios del colonialismo. Dicho por sábado. Pero qué difícil, ¿no, Nicolás? Para mí esa es la gran contradicción de Malvinas, ¿no? Que cómo la dictadura nos pone en un lugar bueno, es decir, esto está bien. Pero es que no es la dictadura. La causa nacional Malvinas existió antes de la dictadura. Seguirá existiendo hasta el fin de los tiempos. La gente hubiera apoyado con Isabelita, con cualquier gobierno lo hubiera apoyado. Pero un gobierno democrático no quizá hubiera avanzado en negociaciones, ¿no? En un gobierno democrático, el de Isabelita, el canciller Viñes propuso ir a ocupar militarmente la Argentina y el diario Crónica hizo una encuesta y abrumadoramente todos estaban a favor. Personajes como Bonavena, Monzón, etcétera, estaban a favor. La cultura popular. Nadie fue a pelear por Galtieri. Fueron por la causa nacional. Yo, de niño, en la escuela,
Cuando entraba la maestra, todos los días lo primero que hacía era escribir en el pizarrón las Malvinas son argentinas. Mi generación creció con esa convicción de que había que recuperarlas. Está bueno eso que decís, porque para nuestra generación Malvinas ya es ese hecho traumático de alguna manera, ¿no? Claro, está bien. Para nosotros era algo romántico, era la única aventura romántica que podía empeñarse en Argentina. Pero una cosa es plantearlo y discutirlo, otra cosa es hacerlo sin una estrategia. Me imagino que no fueron a la guerra, por eso no había estrategia. No, pero quiero ir al... Vos marcás el hecho. Quizás Alfonsín o otro político, personifico en él porque vos lo mencionaste, al no tener una información detallada de la estrategia, que evidentemente era mala, quizás el pensamiento era, bueno, está bien porque hay una estrategia de esto, seguramente se pensó y no se pensó. Es que nunca fueron a la guerra. Si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Si vos vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas, el 3, 4, 5 empezás a mandar oleadas de buques con todo lo que hace falta para combatir. Mira, el jefe del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, un vicealmirante Lombardo, le dan la orden de que prepare un plan de recuperación de Malvinas. Sí. Y él contesta, ¿recuperación y defensa? No, le dicen, recuperación solamente. No lo puede creer y vuelve a insistir y hasta se molestan con él. ¿No entendió? Solamente recuperación. No empieza así, el libro La Trama Secreta no empieza así, con Lombardo, me parece que... No me acuerdo, lo leí hace muchos años, pero está el libro de Jorge Sáenz, El secreto de Galtieri, que narra eso justamente. Claro, muy interesante. ¿Cuándo te diste cuenta vos ahí en territorio que de ese momento de emoción, de los soldados, la bandera izándose, los soldados llegando, besando la tierra y demás, que todo podía fallar? Es que en una guerra vos no sabés si puede fallar hasta que no suene el último tiro, no sabés. Lo que nos llenaba de esperanza cuando nos enteramos de lo que estaba haciendo la aviación argentina, que estaba diezmando a la flota británica. Claro. Pero uno no puede aventurar un final en una guerra nunca. Acá el relato era vamos ganando. Claro. Pero eso era acá. Eso era la revista Gente. Vamos ganando, seguimos ganando, y una tapa que decía hundimos la flota. Yo una vez... Ese debe ser la revista que yo me acuerdo. Yo me acuerdo de que en mi casa había una revista Gente que tenía los dibujitos de la flota en negro y tachados como los hundidos. Pero era Gente y también era Gómez Fuentes, ¿o no? También era La Semana, eran todos para vender. La Semana trucó la foto del Invencible en llamas. Sí. Wow. Una vez me subo a un Hércules y veo que había burlado el bloqueo, traía provisiones, sacaba heridos, y veo en el suelo del Hércules una página del diario La Nación con la propaganda de Gente, que era la foto de la tapa, y decía hundimos la flota. Entonces a partir de ahí, con mi camarógrafo, cuando todas las noches nos bombardeaba la flota, toda la noche, decíamos, bueno, esta debe ser la flota de Kuala Lumpur o de Bolivia, porque la flota británica ya la había hundido la revista Gente. Ahí hay una anécdota muy buena, que ahora en un rato va a venir Flaya Pitel a hablar de literatura y Malvinas, que Fowell, cuando escribe Los Pichiciegos, él cuenta en alguna entrevista que lo escribe en un arrebato porque su madre entra a la cocina y grita, hundimos un barco. Por ese título que acaba de... Pero es que hundimos barcos. Claro. Después, se mintió tanto, la gente ha perdido la noción histórica de lo que pasó. La gente tiene la convicción de que no hundimos nada. Y diezmamos a la flota británica. Yo creo que la batalla... yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo, pero me interesa muchísimo esto. La batalla aérea es espectacular, es uno de los grandes hitos de la historia de la guerra. La fuerza aérea es verdaderamente algo que debería revisitarse todavía más. ¿No? No sé, creo que coincidimos. Absolutamente, ¿no? Mira, el jefe de la flota británica, el almirante Woodward, llevaba un diario durante la guerra. Sí. Después ese diario se convirtió en un libro, se llama Los 100 días, hay una versión en español, cualquiera puede chequearlo. En determinado momento en el diario dice, si me preguntan quién está ganando la guerra, nosotros seguro que no. En otro pasaje dice, me quedan 3 buques operativos. Habían salido con 114 entre buques de guerra y buques logísticos. 3. Operativos. Sí.
Y el 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le causa la aviación argentina y de decir que no soportan más también el desgaste del agua salina, escribe esta frase: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, día en que el general Menéndez decide la rendición, sin haber dado nunca un orden de ataque ni una orden de contraataque, de haber mostrado una pasividad total, él y todos los demás generales durante toda la guerra. Qué bárbaro, Nicolás. No perdimos la guerra por los soldados de 18 y 19 años tan vilipendiados como chicos de la guerra. La perdimos por almirantes y generales de 50 que nunca se jugaron. Nicolás, en el chat dicen, creo, me sumo a la pregunta, dice Anaísa, dice, ¿cuánto me alegra saber de Nicolás? Cada vez que pienso en Malvinas me acuerdo de él. Sí, Alguien a quien silenciaron los medios. Todo mi respeto y admiración por él. Cuando vos volviste, ¿esto es así? O quizás me llama la atención esto, ¿te silenciaron cuando volviste? Porque vos realmente lo habías visto. Lo mío fue un coletazo de la desmalvinización, porque cuando termina la guerra, empieza la desmalvinización, que es una forma de censura. El nuevo hombre fuerte del ejército en ese momento, el general Nicolai, les decreta: Malvinas no existió, hay que tapar Malvinas, tal cual. Entonces a los soldados los esconden, los abandonan. A mí me querían esconder, era más difícil porque era conocido. Me hace el servicio de inteligencia del ejército una campaña de difamación, me dejan sin trabajo, porque yo, al ver que habían destruido mi material, quise compensar escribiendo en un libro lo que no había podido mostrar, a pesar mío, en imágenes. Sabían que estaba escribiendo un libro, tenían cola de paja, entonces me hacen esa campaña de desprestigio. Por eso no pude seguir trabajando. Yo la pasé muy mal porque se me cerraban todas las puertas, porque después la desmalvinización la continuó Alfonsín. Y muchas veces la pequeña historia, lo que los franceses llaman la petite histoire, explica la gran historia. ¿Por qué Alfonsín le tenía fobia a Malvinas? Porque trasplantó la fobia personal que tenía contra Galtieri hacia lo que supuestamente había hecho Galtieri. Esto es un dato que muy poca gente conoce. Hubo una camada del Liceo Militar donde estaban Alfonsín, Galtieri, Arguindegui y Anaya. Y parece ser que Alfonsín era como el gordito al que hacía bullying Galtieri, y Arguindegui defendía. Y esa relación de amor-odio siguió toda la vida, a tal punto que cuando empiezan a meter presos a los generales por acusaciones de lesa humanidad, meten presos a todos menos a Arguindegui, que era amigo de Alfonsín. Arguindegui fue ministro del Interior de Videla, es decir, el responsable número uno de los desaparecidos, y nunca lo tocaron. Y de esa misma forma, todo lo que tuviera que ver con Galtieri, básicamente Malvinas, le provocaba tirria a Alfonsín. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín hizo sacar los restos del primer héroe yaquino del panteón de honor que tenía en Bahía Blanca, lo tiraron en un cementerio de Mar del Plata. Alfonsín declaró que la guerra de Malvinas fue un carro atmosférico, carro de heces. Alfonsín, cuando las incipientes organizaciones de veteranos que la estaban pasando muy mal le piden ayuda, contesta: pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra. Una respuesta totalmente deshumanizada. Y entre otras cosas, en esa volteada caí yo, justamente por lo que vos habías dicho. Me acusan de ser la cara de Malvinas y me prohíben expresamente, Alfonsín, a través de sus dos secretarios de Cultura, Carlos Gorostiza y Marcos Aguinis. Mira. Nicolás, hoy, ¿cuál es el desafío? Que entiendo que estás a cargo de la gesta Malvinas, que hay que contar, que hay que... La verdad completa. Ahí está. La verdad completa, lo que se ha ocultado. Mira, después de Malvinas hubo una convergencia perversa de dos ocultamientos. En toda guerra hay miserias y grandezas. Los militares trataron de tapar las miserias, estas afloraron igual, y los gobiernos siguientes, Alfonsín básicamente, las grandezas, que son los hechos heroicos de nuestros hombres de armas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es contar la verdad que se ha ocultado durante tanto tiempo, pero además aplicando el sentido común. Nos han llenado la cabeza de que mandamos chicos a la guerra, los famosos chicos de la guerra, y nadie se detiene a decir: pará, ¿qué edad tenían? 18 y 19, ¿qué edad tenían los ingleses? Hay un video de los ingleses que dice que la mayor cantidad de tripulantes de la flota tenían 17 años. Nos guste o no nos guste, los mejores combatientes siempre son los más jóvenes. Sí, igual no dejan de ser chicos. Pero además pelearon con eficacia. Un soldado de 18 años, con 2 meses de instrucción, pero con un gran jefe, el teniente Esteves,
combate en la batalla de Darwin y en un mano a mano mata al jefe de los paracaidistas ingleses. Oscar Ledesma abate a los 18 años a Herbert Jones, jefe de los paracaidistas ingleses. Y muchas veces tenemos que ir a las fuentes británicas para enterarnos cómo pelearon nuestros soldados. Hay un video que cualquiera lo puede ver, un cabo inglés cuenta que están subiendo el monte Longdon en medio de la noche y detrás de una piedra sale un soldado y les dice: ¡Hey, hombre! Y les empieza a tirar de la cintura, mata al inglés que va delante del que relata, hiere al que relata, y el que relata cuenta que para sacar al soldado conscripto ese de detrás de la roca tuvieron que tirarle con un misil antitanque. Esos son los mal llamados chicos de la guerra. Impactante, muy interesante escucharte, Nicolás, la verdad. Gracias por esta visita. Puede más la indiferencia. Bueno, así escuchábamos esta entrevista que quería compartir con todos ustedes de cara a lo que fue este 2 de abril, para conocer un poquito más sobre Malvinas, sobre la desmalvinización, como nombraba también Nicolás Casanseu, y el rol que ocuparon los medios de comunicación en la cobertura por la guerra de Malvinas. Y acá tenemos un mensaje. José nos manda este mensaje, dice: buen día, Jessica y demás personal de la radio, soy José de las Rosas. En el Día del Veterano de Guerra de Malvinas, el día jueves 2 de abril, quiero que por este medio saluden a los excombatientes de Las Rosas, Carrizo, Salvatierra y Vallejos, y darle un abrazo grande a los 3 héroes. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias, José, por este mensaje, y nosotros también en el nombre de ellos saludamos, por supuesto, a todos los veteranos de guerra de Malvinas, a todos los que no llegaron a ir a las islas y que fueron embarcados igual, a los que estuvieron en Comodoro Rivadavia, preparados para salir hacia Malvinas, pero que no llegaron, a todos los que tienen en su memoria inmediata la gesta de Malvinas. Queríamos hacer este pequeño homenaje y contar un poco más sobre esta historia para mantener precisamente la memoria activa.